especies, sería el centro de mayor diversidad primario, y después tenemos centros secundarios en América del Sur y América del Norte, en sur de Siberia, y especies endémicas, digamos, hay en todo el mundo, excepto por ahí en Australia y en la Antártida. Es un género muy difundido a nivel mundial. Bueno, el centro de origen se estima por la diversidad, básicamente, porque hay más de 100 especies endémicas en esa área, se estima en el sureste de Europa y noreste de Asia, que bueno, que se piensa que es el centro de origen, digamos, de este género. Acá les muestro las dos secciones dentro de Sudamérica, la sección australes y las casubiácea, que está distribuida también en el sur de América y también en el norte o centro de América. Que hay varias especies y en general no estaba bien estudiado, documentado, hasta hace 4 años, 5 años, que se realizó una tesis de doctoral donde se clasificó y se estudió bastante bien la taxonomía y la sistemática de estas especies endémicas americanas. Hasta el momento era parte, digamos, de lo que se desconocía o la falta de estudio que había. Bueno, dentro de acá otro esquema de los centros de diversidad para que ustedes un poquito más detallado, donde además de la vicia hay otras especies importantes de género, digamos, de leguminosas, como Cicer, Latirus, Lens, Medicado, varias leguminosas importantes, y en donde se ve un color, digamos, amarillo o rojizo, es donde hay mayor cantidad de riqueza de estas especies, y justamente se ve en esta parte, digamos, de Siria, acá estamos en Turquía, básicamente en esta parte donde hay una gran diversidad y donde los estudios lo mencionan como áreas prioritarias para establecer reservas, conservación, digamos, in situ, además de los bancos de germoplasma, de la conservación ex situ. Esto es una buena idea, digamos, para mantener una reserva y mantener las especies y evitar, digamos, la erosión y la pérdida de diversidad en este género. Básicamente Paravicia está mencionado acá en Siria, que bueno, que es un problema por las situaciones, digamos, de conflictos que hay, que es ajeno, digamos, a estos requerimientos de conservación que muchas veces no se puede establecer por otros motivos. Bueno, centros primarios, acá otro esquema de la distribución, donde también se coincide en este sector, donde hay mayor cantidad de diversidad, esto específicamente para vicias, y de las especies cultivadas, estas dentro de las 30 y pico especies que yo les mencioné, acá tenemos algunas especies en donde, y los países donde se utilizan en mayor medida, el uso que se utiliza, bueno, el nombre de la especie, el nombre, digamos, común, y por ejemplo la vicia articulata, que es una especie que se utiliza para grano y forraje, básicamente en Turquía, España, que tiene buena adaptación. Acá vemos la diferencia entre grano y forraje. Una de las características que vamos a ver de estas vicias que tienen factores no nutritivos o antinutritivos, que muchas veces son los que limitaron la difusión y el uso de estas especies para consumo humano. Se utiliza, digamos, para consumo animal, pero para consumo humano puede llegar a ser limitante básicamente por estos factores. Bueno, acá ven la vicia craca, también está difundida como forraje. Básicamente también, si bien tienen algunos factores antinutritivos, con un manejo se puede utilizar. Por ejemplo, la vicia villosa tiene factores antinutritivos como esta cannabanina, que es el aminoácido que produce toxicidad, pero manejando bien el pastoreo y manejando bien los animales, las categorías del animal, y en función de cómo esté el cultivo se puede manejar esos factores y se puede utilizar como forraje. No es prohibitivo, es un factor limitante, pero se puede utilizar básicamente. Ahí. No sé si escucho algún ruido, alguna interferencia, si tienen alguna pregunta,
también la podemos ir viendo en la presentación. Bueno, acá están las especies, Vicia articulata, bengalensis, todas un poco las que algunas mencioné. Hirsuta, esta, por ejemplo, Vicia gramínea, que es originaria nuestra, como forraje y también como grano, se ha estudiado. Panónica, que también era una especie, básicamente como grano, es una especie promisoria también para nuestros sistemas. Se utilizó tradicionalmente en nuestros sistemas, pero después también se discontinuó. Las vicias sativas para forraje, grano. Bueno, esta unijuga también es una especie que está en nuestros sistemas de producción. Bueno, villosa, que es la que más conocemos. Bueno, acá está la distribución yendo ya al centro secundario, que es Argentina, la distribución de las especies nativas. Ven que hay, depende de la clasificación, la última clasificación menciona 20 especies nativas de vicia en nuestros ambientes. Acá están. Estos son, digamos, recopilaciones de 2 herbarios, uno del Museo de la Plata y otro del Instituto Darwiniano, en el cual sobre la localización específica se fueron colocando en un mapa, y bueno, se fue viendo la distribución. Después de esto, que es del 2013, que es una recopilación que hicimos nosotros, en el 2015-2016 salió una tesis con más detalle y algunas clasificaciones que eran sinonimias y que había algún error, digamos, taxonómico, y eso se mejoró y eso está disponible. Bueno, acá tienen la foto de cómo son las flores. En general, todas estas flores tienen un crecimiento bastante efímero, bastante poco productivo. Se va perdiendo mucho con el sobrepastoreo y el pastoreo, y son especies más que nada que no forman poblaciones muy abundantes, son plantas aisladas, en manchones, entonces son especies que su potencial productivo, o pensando en un proceso de domesticación, es escaso básicamente porque no muestran un buen comportamiento en su estado natural. Acá cerca, digamos, de Bahía Blanca, tenemos la Vicia bonariensis, que está en la sierra, por ejemplo, acá en Sierra de la Ventana, o también por Tandil, existe esa especie, que posiblemente no nos ha llamado la atención si la hemos cruzado, básicamente por su crecimiento bastante escaso. Pero sí hay una especie interesante que se llama Vicia nigricans, que habita básicamente sobre la cordillera de los Andes, o sea que sería pensado bajo esos sistemas de producción, más tirando sobre la cordillera, en esos valles, donde tiene un crecimiento bastante bueno, con buena producción de biomasa, y que ya en su momento COBAS, por ejemplo, dentro de todas las especies nativas de vicia que había a nivel nacional, era la que mencionaba como potencialmente uso para producción, digamos, de forraje y de biomasa, o para un proceso de domesticación y mejoramiento. Esta es la especie, colectada, digamos, por San Martín de los Andes, Bariloche. Como crece, llama la atención esta especie porque también tiene parecida a la villosa, y tiene una buena producción. Es perenne, y básicamente la producción, digamos, la fenología está un poco más corrida, digamos, es más estival, primavera estival en relación a la vicia villosa. Acá ven, nosotros tratamos de colectar estas semillas y hacerlas, digamos, germinar y crecer acá, pero bueno, obviamente las condiciones son muy diferentes y no hemos logrado prosperar plantas de gran tamaño o con aptitud para estos ambientes. Capaz que sí para donde habita en forma espontánea. Bueno, y algo interesante también que un análisis, digamos, filogénico de las vicias americanas anidan en las vicias europeas y asiáticas, como están acá, algunas vicias americanas mencionadas también dentro de Argentina, Chile, Bolivia, y cómo se encuentran dentro de este, digamos, clúster dentro de las vicias europeas. Y hay estudios que mencionan
de esta diversidad genética de las vicias americanas haya derivado posiblemente de 3 invasiones e introducciones hacia el país. Dentro de la distribución, las teorías, digamos, que se manejan, que no se saben, es si fue por dispersalismo, digamos, la teoría de Darwin que ha entrado por dispersión, o vicariancia, digamos, que es por la deriva o la separación de los continentes en el cual se han generado estas especies, digamos, endémicas en América y relacionadas también con las europeas o las asiáticas. Un caso interesante, digamos, pero para, digamos, América del Norte y América del Sur, es esta especie de Vicia nigricans, que tiene sus parientes, sus relaciones, digamos, de especies que se encuentran en América del Norte, sobre el Pacífico básicamente, que es una subespecie de esta nigrican que tenemos nosotros, y otra especie que se encuentran en las islas, digamos, de Hawái, en el cual están bien relacionadas, y a eso sí hay estudios que vieron, bueno, las posibles fuentes de difusión o dispersión de esto, y básicamente se los atribuye a aves migratorias, en el cual las semillas duras se pueden, digamos, transportar por estas aves migratorias, y puede ser el mecanismo de dispersión de estas especies, digamos, relacionadas, sobre todo, digamos, en el continente americano. Bueno, dentro comentamos un poco la taxonomía, la distribución que tiene, y ahora vamos a un proceso en la parte de domesticación, lo que se conoce de domesticación de vicia, capaz que no es tan rico como otras especies que ven en el curso, en el cual hay más antecedentes, pero bueno, parte, digamos, de la domesticación se centra en el creciente fértil, justo es el ambiente donde hay mayor diversidad, donde supuestamente está el centro de origen. Fueron una de las primeras especies domesticadas en el mundo, las vicias. Acá está en el periodo. La vicia arbilia, por ejemplo, existen antecedentes de 9000 años antes de Cristo de domesticación. La vicia fava fue después, y posterior la vicia sativa. También prácticamente se la considera como que estuvo en dispersión como maleza, en cereales, lenteja, y también en esta misma vicia arbilia. No se sabe básicamente si la vicia arbilia sativa fueron domesticadas con fines de forraje o grano. Seguramente, por la estructura de la planta, la vicia arbilia puede ser tiene toda la estructura de domesticación, digamos, por grano, y la vicia sativa no. Pero bueno, uno de los factores limitantes en la difusión, incluso hasta la actualidad, porque hay por ahí vaivenes en el cual se da mayor estudio o mayor investigación a las vicias y después se discontinúa, pero uno de los factores claves que se ha dejado es los factores antinutritivos o no nutricionales, que obviamente van variando dependiendo de la especie. Por ejemplo, la vicia sativa con factores de cianoalanina, la arbilia que tiene inhibidores de proteína y también cannabanina, bueno, también compuestos taninos, fenólicos, que bueno, que son limitantes para el desarrollo, digamos, o el mejoramiento de esto, que no han logrado eliminarlos o siempre están presentes, y es un problema, digamos, para la domesticación. Esta, por ejemplo, es la vicia arbilia, que es una de las primeras especies domesticadas que existe en la bibliografía, como la ven ahí. Tiene una semilla grande, vainas grandes, y se utiliza, digamos, para producción de granos en España fundamentalmente, pero bueno, todo por los factores estos antinutritivos han quedado en cierta forma relegados. Y bueno, ahí está la vicia fava, que es la especie también que nosotros conocemos, que tiene todos los atributos de domesticación bien marcados,
y que de esta especie no existe, digamos, o se desconoce el progenitor, la especie silvestre que está relacionada con esta especie en el proceso de mejoramiento. No hibrida con especies, digamos, silvestres, y eso, bueno, es una ventaja, en cierta forma, para evitar, digamos, el flujo génico. Esta es una especie que se llama Vicia narbonensis, que también fue una de las primeras que empezó en proceso de domesticación, que es una especie también muy interesante que en su momento se dio mucho interés en el estudio porque era muy adaptada a ambientes semiáridos, áridos, producía grano en ambientes muy marginales, pero también se descontinuó su mejoramiento por los factores antinutritivos que no se lograron eliminar o reducir para que no haya problemas, digamos, de toxicidad. Bueno, en función de todo lo que vimos, está claro que de todas las especies de Vicia, si nosotros la tuviéramos que categorizar por si están más domesticados o menos domesticados, tenemos en algunas especies, digamos, representativas, tenemos desde la Vicia villosa, Vicia craca, sobre todo la Vicia craca, que es una especie que tiene todos atributos de falta de domesticación, muy silvestre, digamos. Después tenemos algunas especies de Vicia sativa, panónica, articulata, que tendrían en un proceso de domesticación intermedio, y después Vicia faba, narbonensis, servilia, que son especies que tienen un atributo de domesticación más avanzado, y bueno, y la historia y los antecedentes así lo demuestran. Dentro de estos atributos, podemos mencionar que el hábito crecimiento postrado, en relación al hábito crecimiento erecto, en esta gama de especies, la floración indeterminada en relación a la floración determinada, el bajo índice de cosecha en estas especies, tenemos capaz que un 10%, incluso menos, para las que se pueden cosechar, y un alto índice de cosecha en estas especies domesticadas, escasa producción de semilla, una alta producción de semilla para narbonensis, con buenos potenciales, bajo tamaño de semilla y elevado tamaño de semilla, alta disencia de vainas, además de ser muy indeterminada, presenta una alta licencia y dispersión en relación a estas que mantienen la retención de la semilla. Semillas con dormición, generalmente son dormición física en la mayoría, pero nosotros estudiamos bastante lo que es la Vicia villosa y tiene un componente de dormición fisiológica, o sea, un doble mecanismo de dormición. En Vicia sativa solamente podemos detectar un mecanismo de dormición fisiológica poco profunda, que a los pocos meses desaparece, y en Vicia faba, narbonensis, sorbilia, en general no tiene dormancia la semilla, enseguida germina puesta en condiciones adecuadas. Bueno, elevados índices de factores no nutritivos, bajos niveles de factores no nutritivos, aunque estos factores que tienen, si bien son bajos, son limitantes y limitaron bastante la difusión del cultivo. Bueno, reproducción alógama en general, reproducción autógama, en particular estas especies, polinizadores específicos, hay estudios de algunos polinizadores específicos para estas especies, en polinizadores no tan específicos para especies un poco más domesticadas, bueno, y mayor proporción de aborto floral, si ustedes recuerdan los racimos que tienen entre 20 y 30 flores, capaz que después en el proceso de desarrollo vemos que tienen una o dos vainas desarrolladas en relación a las Vicia faba, narbonensis, orbilia, que todas las flores en general, o la mayoría, tienen un porcentaje, digamos, de aborto floral mucho menor, y capaz que el 30-40% de las flores llegan a formar una vaina. Bueno, yendo a las particularidades de Argentina y usos, nosotros destacamos y tenemos bien claro dos especies más difundidas, la Vicia sativa y la Vicia villosa. Esto es bastante particular porque la Vicia villosa en otros países donde es, digamos, el centro
de origen o de diversidad, o donde es nativa, como en Europa no está domesticada, generalmente no se usa o se usa muy poco. Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, donde se utilizan para cultivo de cobertura, igualmente acá. Entonces es una especie que tiene un proceso de domesticación, pero bastante incipiente y no tan desarrollado como la vicia sativa, obviamente. Bueno, ¿cuáles son los usos? Bueno, en la zona subhúmeda o más húmeda, en general la vicia villosa es la que tiene mayor predominio, básicamente porque se utiliza como cultivo de cobertura para mejorar las propiedades del suelo, e incorporar nitrógeno, y ahora entró y estos últimos años se disparó y se difundió básicamente por su condición de supresión de malezas resistentes a herbicidas, básicamente el amaranto, o la coniza, o todas esas especies problemáticas. Bueno, es una buena estrategia de control hacer un cultivo de cobertura para suprimir eso. También se la utiliza en ambientes semiáridos, esta vicia villosa, como pastoreo, porque es una especie que tiene bastante tolerancia a la sequía, es muy plástica. Esta característica, digamos, de falta de domesticación tiene su ventaja en relación a la vicia sativa, por ejemplo, porque la vicia sativa, al ser muy determinada y muy particular en la secuencia, o sea, en la fenología y en los requerimientos de lluvia, si bien las dos especies tienen los mismos requerimientos de lluvia de 300 milímetros, 350 milímetros anuales, la vicia villosa, al ser más indeterminada, muestra más plasticidad. En cambio, la vicia sativa es más regular y más estricta en los requerimientos de lluvia específicos. Por eso, en estos ambientes semiáridos, si bien las dos especies tienen los mismos requerimientos hídricos, la vicia villosa, dependiendo cómo venga el año, si llueve más temprano en primavera o más tardío en primavera, se queda como una roseta que detiene el crecimiento, y cuando llueve tiene esa capacidad de explotar en producción de biomasa, a diferencia de la vicia sativa. Por eso, también eso, falta de domesticación, como nosotros lo mencionamos, puede ser una ventaja, una plasticidad, una mayor plasticidad que le da esa adaptación a estos ambientes, digamos, marginales. Por eso ahora también se habla, o hay estudios donde se habla de el uso de las especies silvestres, especies domesticadas y especies en una posición intermedia que brindan estos servicios, digamos, ecosistémicos, en el cual esta falta de domesticación tendría ciertas ventajas para ambientes, digamos, marginales o en este contexto de cambio climático. En la zona semiárida, por eso la más utilizada es la vicia villosa, que es esta de acá. Se utiliza en siembras consociadas con verdeos de invierno, avena, triticales, en rotación con trigo, mejora las condiciones, digamos, del suelo, y también para pastoreo, y es una especie en la cual se encuentra mayormente difundida. Y también la vicia sativa se puede utilizar, obviamente, como pastoreo en todos estos ambientes húmedos. Otra de las características, digamos, importantes, que esta toxicidad que hablamos de la vicia villosa o los casos reportados, en nuestro ambiente, digamos, semiárido, donde hay historia o tradición de utilización de la vicia villosa, los casos de toxicidad no son tan marcados, no son tan frecuentes, digamos que hasta son incluso raros, porque en general esta toxicidad por este aminoácido la cabananina, se daría, digamos, por una reacción de hipersensibilidad, como una alergia, en el cual hay una interacción tanto del cultivo como del animal o del rodeo animal, y dentro de esta forma estarían los rodeos de acá estarían acostumbrados a consumir la vicia villosa, estarían en cierta forma, digamos, seleccionados para utilizar ese recurso forrajero, en relación a si llevamos la vicia villosa como se llevó ambientes subhúmedos como cultivo de cobertura, y que el productor vio la posibilidad de pastorearlo porque tenía buen desarrollo y le interesó, en el cual esos rodeos no estaban acostumbrados, no tenían historia de consumo, no había una cierta selección, y bueno, ya ha producido, digamos, esas reacciones de toxicidad o de hipersensibilidad, de alergia. Que bueno, que es algo que hay que estudiar, es muy interesante, pero
desconoce más de lo que se conoce. Bueno, ¿cómo entró la vicia villosa en nuestro sistema de producción? Los primeros antecedentes datan de 1898, estos son como uno sabe más o menos los años de entrada. Básicamente fuimos al herbario del Museo de la Plata, y ahí vimos los antecedentes de herbario, y los primeros registros están en 1898, que en general se relaciona bastante bien con su entrada a Estados Unidos, que fueron unos 20 años anterior, en un libro que hay muy antiguo, en el cual menciona la importación desde Rusia y desde Europa de la vicia villosa. Acá vino unos años posteriores. Acá, si nosotros hacemos la ruta, digamos, de estos ejemplares de herbario con los antecedentes, tenemos los primeros registros en Buenos Aires, en La Plata. Después tenemos algunos registros del año 41 por Bariloche. Después tenemos registros del 69 y 81 por La Pampa, Córdoba, y también que se fue para el norte. Y después tenemos registros del 95 al 2006 en todo lo que es la Patagonia, sobre la cordillera de los Andes. O sea que esos son los registros que hay. No sabemos bien cómo habrá sido la ruta de dispersión o difusión de vicia villosa en estos ambientes, pero bueno, esto es lo que contamos. Bueno, acá ven cómo está en forma naturalizada. ¿Por qué pongo naturalizada y feral? Porque en general puede ser una especie que se naturalizó porque no estuvo en un proceso de domesticación muy marcado, y no volvió a ese estado, digamos, silvestre, pero si nosotros comparamos, que les voy a mostrar unos gráficos posterior, de las vicias villosas originarias de Europa en relación a nuestros materiales naturalizados y nuestros materiales, digamos, biotipos, ecotipos locales que se mantienen por el productor, vemos que hay diferencias en el cual, por ejemplo, las vicias europeas tienen menores niveles de dormición. Entonces puede ser que, si bien haya un proceso de naturalización, también porque por falta de domesticación, también hay un proceso de feralidad, de volver a su estado un poco más primitivo e incrementar los niveles de dormición, básicamente cuando la relacionamos con estos materiales que suponemos que son los originarios, más que nada europeos, que es bastante marcada la diferencia en los niveles de dormición, sobre todo física. Bueno, acá vemos la difusión en algunas poblaciones naturalizadas que vemos, estos en Guatraché, Winifreda, San Pedro. Ustedes seguramente vieron sobre la banquina en general. Las poblaciones se encuentran sobre caminos, sobre banquinas, sobre caminos, digamos, rurales, vecinales. Es raro encontrarla metida, por ejemplo, en el monte, en el Espinal, en montes de Caldenes o de montes bajos en el sur de Alpataco, de Chañares. Es raro encontrarlas ahí. Sí, sobre los caminos y sobre ambientes seguramente donde la dispersión mediada, digamos, por el transporte fue la que favoreció esa difusión, digamos, en esos lugares. Bueno, Coronel Suárez, Chelforó, en el Valle. Y bueno, y nosotros lo que hicimos en un estudio de dónde estaban las especies naturalizadas, hicimos colecta, misiones de colecta, como le deben haber mencionado para otras especies. Vamos y vemos dónde están las poblaciones, la localizamos, la georreferenciamos, tomamos datos, digamos, de los parámetros ambientales, parámetros climáticos, de vegetación, etc. Esto es donde encontramos la mayoría de las poblaciones naturalizadas. Si bien vemos que hay antecedentes de ejemplares del herbario en varios lugares, incluso más en el norte, lo que veíamos nosotros es que el mayor tamaño de población se encontraba básicamente en toda esta franja, cinturón semiárido que se encuentra acá. Lo que nosotros hicimos, bueno, los que están en puntos negros son los que hicimos una caracterización fenotípica en jardín común, y el resto son las que localizamos y tomamos datos climáticos. Después hicimos un análisis de nicho ecológico, que esto es bastante, se relaciona a los parámetros ambientales con los parámetros, digamos, de presencia, y se ve a ver dónde está la mayor área de distribución de la especie.
es como que va, digamos, relacionando las capas ambientales o edáficas, y después vemos a ver qué parámetro climático fue el que está más relacionado con la distribución de la especie, qué aspecto, digamos, si es temperatura, si es precipitación, si es una condición de suelo, está más relacionado con esa distribución. Esto es bastante sencillo de hacerlo, estos estudios de nicho ecológico, hay un programa que es el más conocido, que es el Maxent, que prácticamente uno pone los datos de localización y los datos de las capas ambientales, que se sacan de base de datos mundiales, y eso te lo relaciona, te hace un modelo y te genera este tipo de mapitas de colores o de diferentes. Bueno, nosotros lo que vimos que la mayor cantidad de poblaciones naturalizadas se encuentra en esta, digamos, transición entre lo que es la región pampeana y la del Espinal, en esta parte de acá. Básicamente lo atribuimos a condiciones ambientales edáficas favorables, de suelos más arenosos, de textura gruesa, que favorece la permeabilidad de la difusión, a la presencia, digamos, de polinizadores, que al ser alógama la especie favorece, digamos, la polinización, la producción de semilla. ¿Ves? Vemos una vaina bien cargada de semilla. También lo atribuimos a las condiciones ambientales que en esta época, en diciembre, son condiciones, digamos, más secas, mayor temperatura, menor probabilidad de lluvias, que favorece la formación de dormición física, como ven acá. Entonces favorece la generación de un banco de semilla en el suelo, que favorece, digamos, la resiembra, y ausencia en estos ambientes de enfermedades como hay en otros ambientes del norte de la provincia de Buenos Aires, o en el sur de Córdoba, o en Santa Fe, por ejemplo, Entre Ríos, que son enfermedades foliares que se dan en la vicia, como ramularia, ascochita, y presencia de plagas, chinches, isocas, etcétera, que atentan, digamos, contra la fecundidad o la producción de semillas. Entonces, todos estos parámetros, digamos, ambientales y digamos, bióticos también, son los que generan, o suponemos que generan una mejor condición para que se establezcan estas poblaciones naturalizadas de vicia villosa en estos ambientes. En general, cuando hacemos el fenotipo y comparamos esto, vemos que las poblaciones argentinas tienen una adaptación mayor, estas que están naturalizadas, incluso algunas que son biotipos mantenidos por el productor, ecotipos locales, que tienen una mayor producción de biomasa invernal, básicamente por su adaptación, tantos años, digamos, de selección en estos ambientes, pero tienen una mayor dormición física, y esto se vio claro que los materiales naturalizados y cultivares argentinos, hay una diferencia de mayor dormición, entonces por ahí los procesos de naturalización también en cierta forma vuelven a un estado de feralidad en estas poblaciones que vemos a nivel nacional. En Europa, las poblaciones europeas tuvieron una menor producción de biomasa invernal y tuvieron una menor dormición física muy marcada. Estamos hablando de dormición física capaz que de las poblaciones naturalizadas de un 80%, 90% cuando se cosechan, y las europeas capaz que estamos hablando del 10%, incluso menos, de dormición. Y algo que sí observamos que puede ser esto atribuido, esta baja niveles de producción de invernal atribuida a una falta de adaptación, porque son europeas, pero esta baja de nivel de dormición a un proceso de domesticación. En relación a las especies silvestres, que trajimos material silvestre básicamente de República Checa, de Serbia, en el cual tenían una producción de biomasa muy baja, pero tenían un alto nivel de dormición, que llegaban a valores cercanos de 100%, incluso que perduraban bastante tiempo luego de diferentes pretratamientos. Y una producción de semilla, o un tamaño de semilla muy bajo, digamos, en relación a estas especies naturalizadas y estas especies, digamos, domesticadas. O sea que dentro de las especies vimos que hay una marcada diferenciación entre lo que llamamos más silvestre y más domesticada, pero si nos vamos a una especie con un proceso de semi-domesticación no muy avanzado, también tenemos esa segregación en menor medida,
que la diferencia entre poblaciones silvestres, del centro, digamos, de diversidad, centro de origen, poblaciones naturalizadas, en el cual tienen atributos intermedios con una mayor adaptación, y poblaciones, digamos, semidomesticadas, de europeas, con nombres, digamos, o cultivares avanzados, en el cual tienen esos niveles de dormición menor. Solamente lo estudiamos y lo vimos para la dormición física. Después en otros atributos no fueron bien marcados, pero bueno, eso no quita que no haya otros atributos que se puedan estudiar en el futuro. Dentro de la vicia sativa tenemos vicias sativas en forma cultivadas y forma silvestre en nuestro país. Tenemos la vicia sativa propiamente dicha, que se cultiva, y la vicia sativa silvestre. Los primeros registros también datan en La Plata. Esto es un poquito anterior a la Villosa, de 1886. Y después los grados si bien no hicimos estudios, pero sí haciendo viajes de campo, estimamos que la mayor difusión de esta vicia sativa subespecie nigra, o sea, la vicia más silvestre, la encontramos sobre el norte de la provincia de Buenos Aires y sobre el centro de la provincia de Buenos Aires, esto por la cuenca del Salado y este sector. O sea que los nichos de difusión, los nichos ecológicos son diferentes a la vicia villosa y estarían más relacionados con ambientes un poco más húmedos y de mayor fertilidad. Así es como se ve, por ejemplo, esto en Olavarría, como vemos las máquinas con una gran cantidad de vicia. En general, en esto también faltan estudios. La vicia sativa se supone que es una especie autógama, como acá, estas son las referencias, la mayoría de las referencias mencionan especie, digamos, autógama, pero también hay algunas referencias que mencionan que es predominantemente autógama con 10 a 13% de cruzamiento. En vicia sativa nigra hay menos estudios y los antecedentes mencionan que es una vicia alógama. Es posible que pueda existir cruzamiento flujogénico entre estas dos subespecies, que, bueno, en la medida que se difunda el cultivo puede ser un aspecto a considerar de contaminación, digamos, mediado por flujo génico entre un cultivar, digamos, en bajo cultivo y manchones, digamos, de esta especie silvestre sobre la banquina o sobre los caminos. Otra de las cosas, si bien se menciona que es autógama y lo que nosotros observamos, es que haciendo ensayos, o sea, lo que se observó en la bibliografía, básicamente haciendo ensayos de control, en el cual estaban las plantas, digamos, con libre polinización y aisladas en jaulas de exclusión, si bien hay diferencia en la cantidad de formación de frutos, no fueron significativas las diferencias, entonces se estima que es autógama. Pero se ha visto, digamos, y esto lo documentamos nosotros, que hay presencia de abejas que van a visitar la flor de vicia sativa, y es posible que pueda haber cierto grado de cruzamiento. Por lo tanto, la posibilidad de flujo génico o de contaminación de especies de vicia sativa, subespecie nigra con vicia sativa cultivada sería posible, puede ser algo que venga a futuro, una problemática futura a medida que se difunda más esta especie, y por el número, digamos, cromosómico puede ser que haya, digamos, posibilidad de formación de descendencia fértil, ¿no? Lo que sí nosotros vimos es que con un gen marcador, por ejemplo, que es la flor blanca, hemos sembrado cultivos, digamos, de flor púrpura y cultivos de flor blanca al lado, y lo que observamos que no hemos visto esa contaminación o ese flujo génico en pocos estudios que hicimos para ver, digamos, básicamente pensando en una producción de semilla, en separación de lotes entre vicias sativas para que no haya contaminación. No lo hemos visto en la descendencia, pero bueno, eso faltarían obviamente más estudios para corroborar esta afirmación, ¿no? O sea que la posibilidad, digamos, de cruzamiento
entre Vicia sativa y la especie, digamos, naturalizada, sería posible y sería, bueno, algo a estudiar y a documentar en el futuro. Bueno, dentro de la vicia villosa, ¿qué factores favorecen esta naturalización que vemos? Básicamente, como mencionamos, en ese nicho ecológico donde se distribuye, son la adaptación a estreses abióticos, frío y sequía. Es una especie muy tolerante al frío y a la sequía, entonces favorecen que se adapte. Es resistente a plagas y enfermedades en nuestros ambientes. Si bien hay plagas y enfermedades que atentan contra la especie, generalmente acá no observamos tanto esos problemas. Una elevada producción de biomasa, es muy competitiva, o sea, nosotros la vemos con buenos ojos porque es muy productiva en nuestro ambiente, pero desde el punto de vista del lado de la preservación, digamos, de especies nativas, si nosotros tenemos la vicia villosa, es competitiva y agresiva, tiene habilidad competitiva, se va trepando sobre especies nativas y puede ser un factor, digamos, de invasión o un factor, digamos, que atente contra las especies nativas. Bueno, la característica de la fijación de nitrógeno le da cierta ventaja, digamos, con algunas gramíneas, por ejemplo, en competitividad, porque se puede suplir de este nutriente por estas características. Una cosa que vimos en la vicia villosa, si bien es una especie exótica, digamos, no nativa, en ambientes donde no hay historia, digamos, de uso de esta vicia, vemos que hay formación de nódulos de color rojizo, que aparentemente son efectivos y efectivos, y que bueno, que eso también es una forma, digamos, de adaptación buena que tuvo la especie en estos ambientes, que si bien no hubo historia, digamos, de esta especie, con cepas nativas o rhizobios nativos, logra una buena formación de nódulos y fijación que le da esa ventaja, digamos, adaptativa. Bueno, el hábito de crecimiento indeterminado es una ventaja por lo que le mencioné, por esa plasticidad, la floración tardía también, o esa floración indeterminada, alógama entomófila, favorece bastante el flujo génico, digamos, entre la misma especie, y la presencia de semillas con dormición, que es lo que favorece también la naturalización. Nosotros vimos que es una especie semidomesticada, que posiblemente volvió a su estado un poco más feral con este síntoma de dormición. También tiene características que favorecen la naturalización, pero el ambiente donde nosotros que nos dedicamos al mejoramiento genético, digamos, vegetal de esta especie y que estamos tratando de mejorar el crecimiento invernal y bajarle y mejorar los contenidos de proteína y digestibilidad del cultivo, vemos a futuro una limitante porque estas poblaciones naturalizadas justamente se dan en el nicho donde la producción de semilla es mejor, donde hay condiciones ambientales favorables para la producción de semilla. Entonces ya estamos haciendo algunos estudios de flujo génico para ver cómo van a tener que ser la distribución y la aislación de los lotes para que un cultivar liberado al mercado mejorado, saber bien cómo se va a hacer la producción de semilla, y puede existir esta posibilidad de cruzamiento con estas naturalizadas y, digamos, volver a un estado de falta de domesticación. Nosotros estamos haciendo estos estudios, estamos seleccionando, tenemos acá en el INTA policruzas de vicia villosa, estamos haciendo selección por bajo nivel de dormición, también mejorar eso, ¿para qué? Para evitar que sean especies voluntarias y que puedan ser malezas en cultivo. Y también lo que logramos aislar son vicia villosa de flor blanca, en el cual la flor blanca estaría asociada a dos genes con epistasis, digamos, recesiva, y lo que estamos tratando de ver es poniendo sobre lotes de producción de vicia villosa de flor púrpura a distancias, digamos, digamos, de 50 metros, 100 metros, macetas con flores blancas para ver el porcentaje de cruzamiento con este gen marcador, digamos, morfológico que podemos ver en la descendencia.
Después las plántulas chiquititas, las vemos cuando florecen, el porcentaje de cruzamiento que puede llegar a haber en esto. Este es el año que lo estamos intentando ver para después proteger nuestra variedad en la producción de semilla, pero vimos que en maceta y eso la vicia de flor blanca tuvo problemas y vemos que nos va a faltar vainas como para hacer el estudio del porcentaje de cruzamiento, o sea que el año que viene trataremos de hacerlo mejor con parcelas de plantación. Esto es lo que, no sé si tuvieron girasol, pero seguramente o lo han visto con el estudio que hizo Mónica y Soledad, es bastante similar en el estudio de flujo génico en girasol cultivado y silvestre que realizaron ellos. Bueno, en otra especie lo podemos tomar esa experiencia que hicieron y adaptarlo a esto como para ver la distancia o la aislación que tenemos que tener en nuestro lote de producción. Bueno, potencial invasor, queremos bajar la dormición física porque vemos que estos son estudios que hicieron la gente de Malezas, Gigón y colaboradores del INTA Bordenave y Barro, en el cual hacían colectas digamos, de lote de producción de trigo en diferentes ambientes, por ejemplo, en el partido de Bahía Blanca, Guaminí, Villavino, Patagones, Puan y Saavedra, y veían la frecuencia de diferentes malezas. Entre esos estaba Vicia CP, que seguramente es Vicia villosa, que es la que perdura más, y bueno, estos son los niveles, digamos, en total hay un 3,8% de frecuencia. Que esto también puede ser un condicionante de contaminación si logramos mejorar algunas variedades y difundir en el mercado local. Por eso estamos tratando de seleccionar con bajos niveles de dormición, para que no sea un problema en la rotación posterior, pensando básicamente en contaminación en un cultivo como trigo, por ejemplo, si hacemos una vicia, contaminación como trigo. Y pensando también en sistemas por ahí más agroecológicos o de bajo insumo, de bajo uso de herbicidas, en el cual esto puede ser un problema. Nosotros ahora lo controlamos fácilmente con aplicación de herbicidas, pero si tenemos estos cinturones periurbanos donde está limitado la aplicación de herbicidas, esto puede ser un problema muy grave porque nos contamina el cultivo del cereal o el cultivo posterior. Entonces, hay que tener cuidado en las cruzas o en el flujo génico de vicia villosa cultivar, lo mejorado, con la vicia villosa naturalizada o maleza que puede llegar a haber en los sistemas de producción. Bueno, no sé si quieren que hagamos un descanso porque ya hablé demasiado. Y si quieren hacemos un descanso de 5 o 10 minutos y seguimos con soja, no sé qué piensan. O si tienen alguna pregunta primero, capaz que está bueno, como quieran ustedes. Si quieren continuamos y terminamos, lo que ustedes prefieran. Se han dormido. Yo creo que por ahí un descansito, un corte de 5 minutos para hacer un mate, Dale. no estaría mal. Y después a lo mejor, antes de empezar con soja, hay alguna pregunta. Me parece perfecto. Si quieren hacemos 5 minutos y 20 por ahí nos volvemos, bueno, tengo 18, bueno, y 25 nos volvemos y me hacen las preguntas si tienen y si no seguimos con soja. Perfecto, listo. Listo, bárbaro. Bueno, nosotros Norma que agradecemos que nos reciban el día de hoy. Y vemos que hay preguntas. Fíjate vos. Una más quizá,
con el tema de los precios, pero si una prima, la que no se ha ganado comprar, a lo normal es decir, estas cervezas blancas, aquí se está. No, pero esa económica, a pesar de que ya termina la temporada, me están terminando justo como a 70 pesos al kilo. 70 pesos, mira, vamos a ver. Los precios por kilo, mira, vamos haciendo por kilo, obviamente se van a ver, pero no para otro tiempo. Banana, es una ecuatoriana, es la mejor. La ecuatoriana maneja 110 la banana. Ahora pues el documento es normal. Que está más económico que la y para la básica, vamos a poner con la familia. Ya. Y acá en este esquema se resume un poco lo que mencionamos ya, el origen del cultivar de Glycine-Max, se supone una domesticación de su progenitor, Glycine soja, en China. Después tenemos los materiales perennes silvestres, digamos, y todavía se desconoce el, digamos, antecesor de estos materiales silvestres y de la soja anual cultivada. Todavía se desconoce cuál es o cómo fueron los mecanismos, digamos, de formación. Bueno, dentro del síndrome de domesticación, como lo vimos en Vicia, también lo tenemos acá para soja, en el cual vemos desde una especie, un progenitor ancestral, hasta la especie cultivada, cómo fue variando el peso de 100 semillas, la especie intermedia Gracilis, el hábito de crecimiento similar a la vicia, de pasar de una especie trepadora, rastrera, a una forma más erecta, que favorece la cosecha, y más la cosecha mecánica para estos momentos. Las ramas laterales también, gran cantidad de ramas, largos, delgados, a la especie cultivada, que son menor cantidad, una estructura más compacta de planta, el color de la semilla, de negro. Esta cantidad, digamos, de negro en la semilla está relacionada con la composición, digamos, del tegumento, de lo que recubre la semilla, y a medida que es negro, capaz con compuestos con pigmentos, mayor pigmento, también es un indicador de los niveles de dormición física. La especie, la Vicia villosa, que tiene un color bien negro, son pigmentos o están relacionados con la dormición física, y en soja se ve lo mismo. A medida que mejoramos y que reducimos la dormición física, aparecen las tonalidades de color amarillas o verdes. El color de la flor, bueno, que se mantiene, no es un atributo de selección del color de la flor, entonces se mantuvo, no varió, digamos, entre el progenitor. Longitud del foliolo incrementó con la especie de soja, obviamente le da la longitud y la disposición de las hojas, mejoran bastante lo que es la eficiencia fotosintética, digamos, la estructura más erecta y la forma de disposición de la hoja en relación a una especie, digamos, rastrera, decumbente, se mejora mucho la eficiencia y la fotosíntesis. Bueno, anchos de foliolo también, la distribución
Glicines soja silvestre, campos, matorrales. La gracilis solamente como, más que nada como maleza en cultivos agrícolas, en este sector, en el noreste de China. Y la glicines soja solamente se conoce su distribución, y lo que conocemos también a nivel nacional es en ambientes, digamos, cultivados o en lotes sembrados. Bueno, acá pasamos del progenitor al material mejorado, cultivado, y también, además de estos atributos de domesticación por selección convencional o mejoramiento convencional, también en soja hay un fuerte impacto, digamos, de la ingeniería genética y la transgénesis en lograr cultivares transgénicos, como todos conocen, resistente básicamente a herbicidas, glifosato, resistente a lepidópteros, la apilación de estos eventos en las sojas más modernas, y bueno, hay un fuerte desarrollo de la biotecnología. Por este desarrollo, no es raro suponer y esperar que esos materiales, digamos, silvestres, que todavía no son compatibles para lograr cruzamientos y transferir genes de interés, no se puede hacer en un futuro con todo lo que hay en avance en la genómica y en la biotecnología en esta especie. Bueno, dentro de la soja domesticada, digamos, la que nosotros conocemos, en general vemos que los eventos, ya lo deben haber visto 1000 veces, los eventos de biotecnología y de transgénicos se desarrolló en todo el mundo, básicamente, excepto en algunas regiones, y acá vemos los países donde tienen soja transgénica, y obviamente algo muy inteligente e interesante es la presencia de cultivares no transgénicos, no genéticamente modificados, en el lugar donde están las especies silvestres o los antecesores distribuidos, que, bueno, que es algo para mantener la diversidad y mantener, digamos, esos ambientes libres de posibles escapes de transgenes o de flujo génico, contaminación, si bien es autógama, pero puede haber cierto porcentaje de cruzamiento, como vimos. Bueno, volviendo, esto es toda la soja cultivada, pero también ahora hay mucho interés en estudiar, como se está dando acá en Argentina, que hay varios grupos que están estudiando las especies nativas, básicamente nativas de la región, viendo a ver procesos de restauración ecológica, rehabilitación de sitios degradados. Bueno, en otra parte del mundo, y en Australia también, están viendo y tratando de valorar la vegetación nativa que tienen en esos ambientes, y bueno, y hay estudios en donde ven la composición y la producción de semillas o los atributos agronómicos de leguminosas nativas en Australia. Y bueno, y ahí, si bien obviamente cuando comparamos con especies cultivadas, siempre están por debajo en la producción. Nosotros acá vimos también que todo lo que es silvestre es muy difícil de producir semillas, por todo, la falta de domesticación, y cuando lo comparamos con algo cultivado es totalmente diferente, pero no quita que no se puedan semidomesticar o tener cierto interés para transferir genes de resistencia, etc. Bueno, acá por ejemplo destacan, si bien si comparamos con el garbanzo o con Pisum, en los niveles de semilla por planta, la diferencia que hay es notable, pero bueno, dentro de otras especies que tienen muy baja producción de semilla por planta, este Glycine caneses es una buena alternativa como para futuros estudios, y que se puede considerar otras especies silvestres en estos ambientes. También hay mucho interés en otros grupos de trabajo en Australia y en Estados Unidos en lograr cultivos de cosecha de grano que sean perennes. En su momento había interés, no sé en qué estado estará ahora, estoy hablando 2 años atrás, 3 años atrás, en lograr, digamos, perenizar los cultivos anuales que nosotros conocemos. Por ejemplo,
en Estados Unidos estaban interesados en hacer con el trigo perenne, que en realidad, si ustedes lo vieran, es un agropiro de acá, es un Tinopirum intermedium, que es como es parecido al agropiro que tenemos acá. Ellos lo están tratando de incluir como cultivo de cosecha. Obviamente le falta, la domesticación es reciente comparado con el trigo, falta mucho de avanzar, y estaban tratando de cosechar eso y mezclarlo dentro de la harina, ese trigo, digamos, perenne, para favorecer, digamos, la perenización y ser un poco más ecológicos en el manejo. Dentro de leguminosas estaban interesados en un lupino, que también era perenne, estaban tratando de ver la posibilidad de cosecha de grano de esa especie perenne para no depender tanto de cultivos anuales. Todas las leguminosas básicamente de grano son anuales, que se cosechan, y bueno, están tratando de perennizar la cosecha de cultivos. Y dentro de girasol había otra especie relacionada, silphium, algo así, que la vi, que estaban tratando de mejorarla para hacer como un producto similar al girasol, creo que una especie emparentada, para perennizar la cosecha de esa especie. Es todo muy incipiente. Ellos dicen que los procesos de domesticación tienen 8.000, 10.000 años, y que ellos recién están comenzando hace pocos años. Entonces, bueno, es algo que puede llevar tiempo, pero están interesados en eso. Bueno, en esto, en Australia, hay grupos que tienen el mismo enfoque y están tratando de ver los cultivos, digamos, silvestres para lograr cosecha de grano, y otros que tienen un enfoque de ver como fuentes de atributo para resistencia a diferentes eventos, enfermedades, plagas, nematodes, tolerancia a estrés abióticos, etc. Bueno, dentro del pool génico para el mejoramiento, actualmente tenemos el pool 1, que son la especie cultivadas y ecotipos locales que se pueden cruzar sin ningún problema. Obviamente no es 100% el porcentaje de cruzamiento de descendencia fértil, es variable, pero es fácil de obtenerlo, que tiene una mayor diversidad que Glycine Max, y puede ser una fuente, digamos, de atributos para el mejoramiento. Después tenemos el pool 2, que dentro de la clasificación de Harlan lograría una F1 semifértil, pero no hay hallado, digamos, especies emparentadas al cultivo de soja en este pool 2. Después tenemos el pool 3, que sería limitado como recurso genético debido a la dificultad de crecimiento. Capaz que se podría, con rescate de embriones o con otras técnicas más avanzadas, lograr, pero bueno, todos los logros hasta el momento con especies relacionadas como están acá, lograron hibridar, pero generaron una F1 estéril. Habría que también chequear más esto, porque esto avanza constantemente y puede haber algún evento de estos exitoso, en el cual pueden ser una fuente, digamos, para el futuro. Y bueno, y el pool 4 ya es mucho más limitado, a pesar de la fuente de diversidad, resistencia, no posible su uso por el mejoramiento por el momento, pero bueno, eso no quita que en el futuro no sea una fuente para el mejoramiento de gran interés. Y acá en el pool 4 tenemos todo lo que es las especies silvestres perennes, estas que son las australianas, que se concentran ahí básicamente, que podrían ser de futuro para cultivo de soja. Bueno, acá, por ejemplo, los porcentajes de cruzamiento entre glicine de soja y max, como ven acá, ven que va variando, que no es 100%, sino del 11%, 16%, etc. Y hasta el momento, los mejoradores tienen acceso al GenPool 1 para expandir, digamos, la base germoplasma, y la cruza con glicina de soja obviamente acarrea atributos indeseables desde el punto de vista de cultivo, por lo que comentamos anteriormente. Acá estos son los antecedentes de intento de cruzamiento y por rescate de embriones y otras técnicas de generar cruzas más amplias, digamos, en el cual
como ven acá, la F1 estéril, no se formó plantas, etcétera, que en el cual están los antecedentes. Yo me fijé y recopilé información. El que ha avanzado bastante es este autor, que ha tenido algunos logros, pero bueno, todavía, digamos, de lo que la recopilación o lo que estuve viendo yo, es algo, digamos, una técnica prometedora, pero bueno, todavía falta avanzar en ese aspecto. Bueno, y acá algo importante, los atributos deseables para el mejoramiento de este pool 4 alejado, digamos, a la especie cultivada, que acá vemos, ves, resistencia a roya, nemátodos, a enfermedades foliares, también a, bueno, muerte súbita, a tolerancia a sal. Entonces, pueden ser atributos, los que están con asterisco son las especies, digamos, relacionadas, y los estudios en el cual pueden ser fuentes de interés. También tenemos algunos otros antecedentes, y esto es interesante, bueno, resistencia o tolerancia a 2,4-D, a virus, a condiciones, digamos, abióticas, etcétera, que puede mejorar como fuente de resistencia en el futuro. Bueno, ¿cuál es la situación acá? Desde el punto de vista nuestro de investigación es un poco menos interesante, digamos, desde lo que se puede llegar a contar o comentar. En Argentina no tenemos presencia de parientes silvestres, ni cercanos ni lejanos. Es una especie introducida, exótica, que no hay especies silvestres, ni tampoco difundidos por contaminación. Los sistemas de reproducción son autógamas o con muy bajo porcentaje de cruzamiento, entonces no habría posibilidad, en caso de haber algún silvestre, algún escape o alguna introducción por contaminación, muchas posibilidades de flujo génico. Y después es una especie, digamos, la soja, tan domesticada, que tiene todos los atributos que tiene, que estos mencionamos, atentan contra la posibilidad de generar voluntarios o de generar resiembras naturales o regenerar poblaciones naturalizadas, como vimos para Vicia villosa, en el cual nosotros no lo vemos como que puede llegar a prosperar o a difundirse en el futuro. Por eso también tantos eventos biotecnológicos aprobados, sin, digamos, mayores inconvenientes, y esta es, digamos, la situación en el contexto actual. Bueno, resumiendo lo que estuvimos hablando entre los dos géneros de las especies, vemos que lo que vimos Vicia y vimos Glicine. Número de especies taxonómicamente, la Vicia tiene mayor cantidad de especies y el género Glicine es mucho más limitado. Número de especies domesticadas o cultivadas, de 1 a 4 que están bien domesticados, y tenemos 17, digamos, taxones que son cultivados. En esto entraría seguramente la Vicia villosa, en el cual no está bien domesticado, pero entra como una especie cultivada. En soja tenemos una. Bueno, especies relacionadas, la Vicia faba, narbonensis, sativa y herbilia como las domesticadas, la soja, la Glicine max como la especie. Bueno, el cultivo más importante, la Vicia faba, que no hablamos mucho de la Vicia faba, básicamente nuestro expertise es más las forrajeras, y por eso involucramos un poco más de eso, pero bueno, el mayor importancia del cultivo es la Vicia faba, en Glicine obviamente la soja. Número de especies en banco de germoplasma 95 y 24, hay bastante colecta en relación a la Vicia que se tendría que colectar más. Bueno, número de accesiones en germoplasma de Vicia faba 38.000 y en soja 156.000, obviamente por la importancia del cultivo es mayor. Bueno, el pool primario, donde se podría cruzar y generar variabilidad, tenemos varias subespecies dentro del género de la especie faba, y en esto tenemos dentro del subgénero soja lo que mencionamos anteriormente. En el pool secundario no hay antecedentes, tampoco en Glicine,
En terciario tenemos estas especies también, con los inconvenientes de los cruzamientos amplios. Y bueno, en soja tenemos todos los subgéneros glicine australiano, y los cultivos silvestres, o sea, emparentados, con posibilidad de colecta o especies prioritarias, tenemos todas estas especies de vicia relacionadas con vicia faba, que habría que esforzarse para la colecta y el mantenimiento in situ, y en cambio en soja tenemos la glicina de soja en China y en ese sector, digamos, que es importante mantenerlo y conservarlo. Bueno, básicamente hay mucha información de varios cultivos de leguminosas en este libro, que ahí está la parte fuerte de soja. Después uno puede ir tomando información de diferentes artículos de investigación, que hay varios artículos, y de vicia nosotros hicimos una compilación bastante exhaustiva en este libro, y bueno, y faltaría actualizar con lo último que se ha generado en los últimos años. Bueno, son las 11, 2 horas le dije a Alejandro, y me mantuve, 3 horas ya era mucho. Y volvemos ahora, y no sé si tienen preguntas, si quedó algo que no fui claro, que no me expliqué bien, y si si sé contestarlo, los ayudo, o tratamos de verlo, y bueno, y espero que no haya sido demasiado aburrido. Bueno, yo te agradezco porque me los vas a dejar más descansaditos para mi clase de sorgo. Ah, está bien. Es bastante complicada, pero voy a tratar de hacerla simple. Por Me suerte me han imagino. allanado el camino, vos y Soledad, Claudio, y sobre todo Alejandro. Ya han dado bastantes cosas que me Que allanan sí. el camino para explicar el sorgo, que según Bochi es el tema más difícil, así que me tiraron el tema más difícil. Sí, Debe sí, ser porque tengo más tiempo para prepararlo, según ellos. según ellos, ¿sí? Viste que van dejando los cultivos más complicados, y te Claro, tocó el sorgo, sí. no, habrán dicho, ya que descansa bastante, vamos a darle esto. Pero bueno, es interesante con el sorgo de Alepo y todo eso, está Es un muy cultivo bueno, muy interesante, muy sí, sobre interesante, sí. todo, sobre todo porque, bueno, hay que pensar en el futuro en cultivos que se banquen más sequía. Claro, perfecto, sí. Sí, ahí yo comenté algo que capaz que vos, Moni, tenés más claro. Viste, en Estados Unidos estaban tratando de mejorar ese silfum, algo así, que es una Ajá. especie relacionada al girasol, un Ujú. silvestre perenne. Eh, y a ver si lo tengo acá, y era interesante, pero era bastante incipiente, digamos. No, la verdad es que no he leído de eso. Vos sabés que acá en casa tengo bastante dificultad, no me puedo conectar con Scopus. Y para mí el Ah, Scopus es una fuente espectacular de buscar bibliografía y mantenerse al día. Y claro, como no puedo ir a la universidad porque está difícil para acceder, entonces me tengo que arreglar con otras fuentes, y nada que ver. Les claro, comento también a todos los chicos, no dejen de trabajar con el Scopus. El Scopus es una fuente que se puede acceder desde los institutos, las universidades, o sea, desde los lugares de trabajo, y es muy difícil acceder desde los domicilios. Pero para buscar trabajos y mantenerse al día no hay como Scopus. Ustedes en no. INTA lo tienen. Sí, sí. Mirá, acá este es el trabajo que te decía, Moni. Dale, ponémelo. ¿Ves? Este de acá. A ver. Me tengo que poner los lentes para leer la letra chiquita. Es Silphium perfolatum. Silphium ¿Ves? perfoliatum. Sí. Wow. Y bueno, lo relacionan, digamos, con
el girasol, digamos, Ajá, para generar, digamos, un cultivo perenizar, digamos. Esto ajá. yo lo vi a campo y es interesante, pero bueno, es incipiente, ¿no? Después capaz que... ¿Qué es una compuesta esto? Sí, es una compuesta, Ah, es una sí, ahí compuesta. dice. La Sí, misma subfamilia y tribu que el girasol. que es girasol ahí. Claro, ahí está Nolan Kane, Brent Halky, que son los que trabajan con Loren Risberg. Ah, Ahí mira. están entre los autores. Este, interesante. Sí, es Claro, interesante justo para este curso en la parte de girasol verlo, porque hay claro, como una onda de perenizar los cultivos, cultivos anuales. Porque dicen claro, que evolutivamente en la naturaleza la mayoría son perennes y que el hombre con su manejo de la tierra ha anualizado los ciclos, pero que en la claro. naturaleza, pero es como una filosofía que está bueno por lo menos conocerlo. No, está bueno, hay que considerar esas ideas nuevas porque el cambio climático va a afectar mucho los cultivos en el futuro. Y también la falta de energía para el laboreo, porque todo el Claro. laboreo se hace en base a los derivados del petróleo. Vamos a estar en un problema para elaborar la tierra. Así Exacto, que, sí. Así que bueno, tienen un desafío claro, sí, los, sí, los, los que hicieron el curso y recuerden que nosotros les avisamos. sí, está bueno, sí. Ah, Estaría bueno estar dentro de 20 años, ver este curso en qué se ha transformado. empieza Capaz que alguno transformada, de los claro. chicos que está acá está dando la clase. Yo no voy a estar para verlo. O si estoy, voy a estar, pero no Y sí, ¿cómo que muy no? Sí, atenta. con otra preocupación. Así que bueno. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, si no, cualquier cosa, el contacto por intermedio de Alejandro o lo que pueda colaborar, ningún problema. Bueno, yo estoy ahí también en la universidad, en la cátedra de producción de semillas y mejoramiento, o sea, yo los conozco a la mayoría que veo acá en Zoom, así que estamos para lo que podamos colaborar. Claro que sí. Y lo bueno de estos cursos es que nos ponemos en contacto distintas instituciones y distintas universidades, y entonces se pueden hacer grupos de trabajo y alianzas de trabajo muy interesantes. Este, yo hice alianza de trabajo en los primeros cursos que hice, hace mucho que por supuesto eran presenciales, y me duraron toda mi vida profesional. O sea, siempre pude recurrir a esos estudiantes que habían sido mis compañeros y resolver mis problemas académicos con ellos. Y eso fue una gran, gran cosa. Así que sí, Así que, está buena esa eh, relación y no, y que el Zoom, eso te permite ampliarlo enormemente, porque antes, sí, viste, cuando tenías que viajar, podías viajar a 1 o 2 lugares en todo el año, y ahora podés hacer Zoom con todos los meses, todas las sí, semanas, conocer mucha más gente. sí, Es sí, muy interesante, muy importante tener contactos en distintos lugares del país y aparte también en distintas ramas de la profesión. Porque acá claro. hay gente que se dedica al ambiente y hay gente que se dedica a otros cultivos, hay biólogos, hay agrónomos. Eso es muy, muy importante para el futuro, porque uno no sabe cuáles son los problemas que va a tener que resolver y cuando piensa, en tal curso estaba fulanito que se dedicaba a tal cosa y tal, te pones en contacto con él y es impresionante cómo se van solucionando las cosas. Sí. Sí, Sí. incluso también se ve en las publicaciones mismas cómo se van ampliando en los grupos de trabajo. Es que esa es la ¿Viste? clave para publicar. Claro, Antes, bueno, se ponía un investigador, investigaba, publicaba solo. Ahora ya no más, ya no podés hacer. Tenés que claro, hacer alianzas y multidisciplinarias, porque
tienen mucho más gancho los trabajos que involucran varias áreas del conocimiento. Y bueno, una persona o un equipo a lo mejor no lo puede cubrir, pero con otros, y por eso es que ahora Alejandro tiene ese proyecto que es con investigadores de Corrientes, Claro, de INTA, de Entre Ríos, y sus socias que están en Estados Unidos, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Claro, Eso tal cual. sí. Así que Sí, hay que vincularse. hay que vincularse y estos cursos son lo mejor, son lo Mejor. mejor. Sí. Sí, Así que, el instituto el que es mi lugar de trabajo, que en Córdoba es el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, el INVIB, y estaba muy bien el nombre, que sea multidisciplinario, porque había muchas disciplinas y hay muchas disciplinas y casi nunca entras en contacto, ¿no? Y de a poco veo que eso, bueno, de todas maneras, hace pocos años que estoy, que eso como que va cambiando y bueno, se tiende a la interdisciplina ya y colaboras con los distintos grupos o otra gente. Así que adhiero al comentario de ustedes. Y en relación a lo que vos, Juan, nos contaste, primero estuvo bueno lo de Vicia, porque ni la tenía, no lo conocía, así que estuvo bueno para entrar en tema. Y en cuanto a la soja, también me gustó, yo hice mi tesis en soja, pero bueno, en relación a polinizadores y agroecosistemas, otra cosa, Ah, mirá. estos aspectos nunca los había visto. Y ahí tengo una pregunta sobre eso, porque vos hablaste sobre los orígenes de la soja, de Glycine Max, que sucedieron dos duplicaciones anidadas. Entonces, en primer lugar, ¿a qué hace referencia con duplicaciones anidadas justamente? Y además, vos indicaste que si bien se hipotetiza que el ancestro sería un diploide, que está extinto, ¿cómo es que a partir del cariotipo o de las evidencias citogenéticas de Glycine Max es que se puede inferir o hipotetizar este ancestro diploide? Si conoces Sí, eso. no, hay varias, digamos, documentos y papers que relacionan, digamos, el ancestro y básicamente por estudios, digamos, de número de cromosomas y eso, todos, digamos, mencionan que puede ver el número 10, digamos, del cariotipo, es el origen en que sucedió las duplicaciones para generar, digamos, la soja cultivada, pero detalles específicos de cómo fueron las duplicaciones y toda la estructura esa más, digamos, de, de duplicación y eso no lo tengo presente, digamos. Claro, Solamente es que el origen es desconocido y hay bastante, a igual que, digamos, la parte taxonómica, se empiezan a discutir entre diferentes hipótesis que bueno, que capaz que un genetista que está más relacionado con el tema y que estudia más esas posibilidades tendrá formada su hipótesis sobre eso, ¿no? Pero básicamente la idea importante es que todavía se desconoce el antecesor, digamos, originario, cómo se fueron dividiendo esos dos grandes grupos de anuales y perennes. claro, claro. Claro, no era, o sea, ese ancestro es de Glycine soja. Y Glycine soja es la que la domesticación dio Claro, origen a Max. Ahí está. Claro. si exacto. me permiten un comentario, Mm, cuando vos hablas de duplicaciones anidadas o ese tipo de cosas, son reestructuraciones de los cromosomas donde vos podés ver que hubo una y después hubo otra que implicó la primera, y por eso se llaman anidadas, como que hay, poder reconocer que hay una duplicación adentro de otra, otro. ¿eh? O una reestructuración de segmentos adentro de otro. Y bueno, esas son cosas que suceden a lo largo de la evolución. Pero bueno, en el caso de la soja, no, como no se conocen bien los ancestros, no es posible ver las especies actuales y comparar Claro. ese problema. Sí, incluso dentro de todo lo que es la clasificación hay algunos autores que eliminan una y la ponen como otra, como Claro. otra especie, otro género, otros que imponen a otra, depende del sitio de estudio. Lo que sí, a mí me llama la atención de lo que estuve leyendo, que al ser un cultivo tan importante a nivel mundial,
también muchos remarcan la falta, digamos, de intensificar las colectas, fomentar la preservación de las colectas in situ o ex situ, mejorar todo lo que es silvestre, porque es como que falta todavía eso. Y es llamativo que cuando uno ve los bancos germoplasma, la mayoría de lo que se colecta y se mantiene son o ecotipos locales mantenidos, y las especies silvestres siempre ocupan un espacio más chiquito en la colecta, digamos, o lo que está dentro de las accesiones de bancos germoplasma. Y eso también es parte explicado porque nosotros acá, en nuestra experiencia, juntamos especies silvestres de vicia, y cuando las querés multiplicar es un dolor de cabeza, porque tenés que saber cómo germina, o sea, para incrementar o para regenerar lo del banco de germoplasma. Tenés que conocer los mecanismos de la dormición, cuándo nace, te nace todo desparejo, la cosecha se dispersa, es muy complicado, tenés que mantener en jaulas para evitar alguna posibilidad de flujo. Entonces eso también se ve en las colectas mundiales, y también relaciono que debe estar sucediendo lo mismo con soja, que hay, por ahí se podría intensificar la cantidad de material silvestre. Que bueno, que se habla mucho con el tema del cambio climático y se ve mucho en Europa, viste cómo colectan, pero acá todavía a nosotros no llegó tanto, no hay tantas visiones de colecta como tendría que haber para nuestros materiales, me parece a mí. El problema es que son caras y hay veces que no hay plata para hacerlo. Claro. Sí. Ahora se está, además de que son caras, lo que está, bueno, que se está viendo un proceso también de el tema de permisos, mucho más permisos en colectas. Viste, cada provincia ya Cada tiene provincia. una, y se están formando bien para establecer que uno cuando vaya a colectar algo pida permiso a la autoridad ahí de la provincia, y cada provincia te tiene que autorizar a realizar la colecta, porque después si uno hace un mejoramiento o escribe una variedad en el INASE, por ejemplo, le van a solicitar los permisos de colecta. O sea que cada vez hay más, digamos, Giro necesitas hacer... burocrático. Sí, exacto. Sí. Claro. Cada vez se tiende más a estar argentinos, ¿no? ¿Cómo? Digo que somos, menos mal que somos todos argentinos. Podría ser algo más uniforme para todo el país. Tal cual. Porque además los requisitos para cada provincia no son los mismos. Cuando los chicos fueron a Mendoza, por ejemplo, en Mendoza son más estrictos que en Buenos Aires. Entonces, es más que nada burocracia, burocracia y burocracia, como la tortuga de Mafalda. Eso tendría que ser una cosa a nivel mundial, porque vos estás haciendo sí, eso ya es más por ahí. Un trabajo que no se restringe a un país. O sea, los bancos de germoplasma están para uso comunitario de todo el mundo. Claro. Entonces tendría que haber algún tipo de legislación mundial para eso, y no que a cada uno, que gobernador que aparece y algún funcionario se le ocurra establecer su propia regla. Es una locura eso. Sí. Sí, es complicado también, cada provincia tiene sus requerimientos, y hay muchos que no contestan los mails, y va pasando el tiempo y uno no va teniendo por ahí los permisos que necesita para ir a alguna provincia. Pero bueno, es parte de lo que tenemos. Ni hablar de traer materiales de afuera. El año pasado tratamos de hacer unas introducciones de vicia desde España y no la pudimos hacer. Por los requisitos que nos pedía el SENASA era impracticable, porque no había antecedentes de introducción de vicias desde España, entonces había que generar todo nuevo, y nos pedían primero hacer obviamente el invernáculo con la malla y con la recepción, o sea, la entrada con doble puerta, todo, pero lo más complicado es que nos pedía que cada planta la sembremos en macetas individuales con tierra esterilizada, para evitar cualquier plaga, y después deshacer eso, y una vez que cosechemos eso era lo que podíamos mantener, que prácticamente no logramos. Obviamente no tenemos ni invernáculo de ahí a hacer todo el resto, pero bueno, cada vez veo que está haciendo más complejo el tema,
Y bueno, A nosotros nos pasó lo mismo quisimos pedir brasicas, y las que ya estaban pedidas no hay problema, pasan rápido, pedís ahí en el TAD, te la dan en 5 minutos, perfecto. Pero brasica carinata, por ejemplo, no había registros de pedidos, entonces había que hacer todo eso que decís. Y yo le dije, pero hay un cultivar inscripto, se está sembrando. Sí, pero nunca se pidió a través del SENASA. Bueno, no sé, no, y al final no la pedimos, porque no, tanta burocracia para... teníamos sí, la sí, bolsa de New Seed, tiene un cultivar, una bolsa así enorme, usamos eso, chau. claro. Pero bueno, viene cada vez un proceso más complejo en ese aspecto también, y bueno, y va a haber que formarse bastante en todos los que son este tipo de resoluciones, decretos, protocolos, hacer bien los papeles, y bueno, que es tiempo y bueno, y muchas veces no estamos formados para eso, o nos gusta menos, porque nos gusta más estar en el campo con las plantas que estar haciendo ese tipo de trámites. Pero bueno, no queda otra. Creo que es muy importante que gente con buena formación esté al mando de esas secretarías, subsecretarías, no sé lo que serán, porque a veces ponen una persona que no tiene conocimiento y por no meter la pata te prohíbe todo o Claro. te dificulta todo. Y en realidad no tiene sentido. Bueno, nos pasó a nosotros también con Girasol. Tal cual. Mónica, te quería decir, antes de terminar, que por el tema de Scopus que escuché que mencionaste hoy, que hay un protocolo, no sé, bueno, no sé. Sí, una forma, me lo pasó Soledad, que creo que se lo pasaste vos a ella. Sí, Pero ¿no había que pudiste? habilitar Firefox. No, el No, problema es que llegó un momento con el Firefox que no pero con Chrome podía también podés. acceder a... Sí, claro, debería No sé poder, cuál usar. pero bueno, no sé por qué. Yo uso Chrome generalmente. Pero sí, Sí, por Chrome también pero se bueno, puede. tengo Firefox, ¿eh? Que por Lo que Chrome pasa es que también no se pude puede. con ninguno de los dos. Bueno, pero me lo pasó ahora, viste, esta semana Sí, y yo sí. estaba con muchas Si, no, cosas si nos y, viéramos, y te bueno, lo configuramos. Si en algún momento nos llegamos a cruzar. Bueno, nosotros, Sofía, vos ustedes también te ustedes funciona. pueden venir cuando quieran porque acá no hay virus. No, Tenemos garrapatas, tenemos otras cosas, pero virus de SARS-2 no hay. Así que está pueden venir. perfecto, perfecto. Porque es difícil, yo le decía a Sole también. Ella se pone en vasca, le estoy tratando de explicar y se pone como loca y se traba y chao. Digo, es difícil de explicar por WhatsApp cómo hacer cosas en la computadora. Más si te pones en vasca, chao. Entonces le digo, cuando nos encontremos por ahí más fácil. Y bueno, Bueno, listo, te tomo la pero palabra. dale. Yo antes lo usaba, te digo, desde casa. Es Sí, este sí, año que me empezó a salir una cosa que se llama Preview, Scopus claro. Preview, y te permite bajar el último trabajo o el último autor de una lista, y nada más. Y bueno, yo con eso no voy a ningún lado. Ese es el Exacto. problema. Pero yo tengo mis palabras, mi clave de entrada al sistema de la UNS y todo. No tengo problema. Está. Bueno, y otra Y cosa que pueden usar los chicos, no sé si saben, pero la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología tiene mucho material también, tiene otras bases de datos, Science Direct, Willy, bueno, muchas otras. Así que no se pierdan de usar esas bases de datos, porque muchas veces he visto que se limitan al Google Scholar y bueno, para mí eso es sumamente insuficiente para tener acceso a Claro. las últimas páginas. Y después tenemos las páginas de los rusos que nos liberan todo también. Ah, no, bueno, pero eso vos tenés que ir con el DOI y te lo bajás. Sí, Sí, tengo 3 pero páginas rusas. pero la de los libros, LibGen, ahí Sí, con saber el nombre del libro, porque me pasó con el de, por ejemplo, el de Harlan que me pasaste, que solo lo podía ver y no lo podía bajar.
Digo, ¿cómo se los no me comparto digas. a los chicos? Sí. Entonces busqué en LibGen, y ahí es de libros solamente, y lo tenían, y lo bajé. Pero, ¿por qué? Si era como PDF. Pero solo lo podía visualizar, no lo podía descargar, ¿sí? No me dejaba, Ah, mira vos. sí. Qué raro. Buah. Y lo que pasa es que cada vez ponen más barreras para el pirateo. Y nosotros somos piratas. Y sí, ¿No? Somos piratas del conocimiento. Pero no porque querramos, sino porque no nos queda otra. claro. Es que uno ve también a las publicaciones que son pagas, digamos, los montos son imposibles, prohibitivos No, para vos nosotros. decís el acceso. Sí, sí, O sí. sea, Sí, si vos tenemos, querés publicar, claro, publicar para que lo vea todo el mundo, tenés que pagar una fortuna. claro, Claro, esa Exacto. página. Mm. Y nada, y después un comentario que me quedó escuchando sobre Vicia, pero sobre Vicia Fava me quedó dirán que a mí me gusta un poco la historia, que históricamente fue un cultivo muy importante, pero además en algunos pueblos de la antigüedad era considerado un cultivo tabú, porque estaba relacionado con los muertos, las habas. En Egipto se lo daban a los esclavos, y en Grecia Pitágoras lo prohibió su consumo porque lo consideraba impuro, y en Roma lo usaban en una ceremonia que luego, digamos, actualmente dicen que sería la continuación de Halloween, o está muy relacionado con el Día de los Muertos en México, o sea, la versión romana de ese día, las Lemurias, que para ahuyentar a los muertos iban a la calle, el padre de familia, y tiraba habas negras por atrás de sus hombros para espantar a los espíritus malos. Entonces era considerado si bien era muy importante, estaba muy relacionado con los muertos, y se dejaban ofrendas en las tumbas también. No sé de dónde sacás toda esa información. Está buena porque Pero, mete un, está bien, ¿viste? algo A A mí eso me me interesante. encantan refería las cuando le habas. decía que hay que hacer estudios multidisciplinarios. Sí. No, bueno, Federico Moque en las clases me echaba un montón de esas cosas y cuando estaba así, te despertaba porque era como un cuentito que te contaba, ¿viste? Y está bueno. Así que bueno, lo vamos a Son tener que ricas las agregar habas. en otra diapositiva. Me voy a poner a estudiar eso. Menos mal que tienen el heredero Sí, sí, académico sí. de Federico Mogel ahí. Sí, sí, por eso. Me hace acordar. Bueno, chicos, entonces nos vemos a las 2. ¿Les parece? Bueno, Buenísimo. usamos la Ok. otra sala de Zoom, aparentemente, que es la mía. Ayer la sala no 2. hubo caso. Sí, la La sala sala 2. 2. Hoy parece que a Ale no le anda porque no lo ven. Hoy no le anduvo, Ajá. me dejó a mí como administrador, pero a mí me están dando. Aparentemente se arregló el problema, así que bueno, vamos a ver. Bueno, Bueno, perfecto. A la sala 2. muchas Listo. gracias y Hasta estamos en las contacto. 2. Chau. Hasta Gracias. luego. Saludos. Gracias a Adiós. ustedes.